En esta parte del programa nos acompaña la doctora Dadilia Garcés Mejía, es médica epidemióloga y profesora del Miami-Dade College. Ahí está en pantalla. Bienvenida a la tarde fin de semana de NTN 24. Es un gusto. Muy buenas tardes. Es un gusto, doctora. Comencemos haciendo un balance, ya que se cumple un año de la llegada del COVID-19 a la región como tal. Hagamos un balance de cómo ha sido el manejo que se le ha dado a la pandemia en la región, cómo han enfrentado las autoridades sanitarias de la región este virus que, por supuesto, ha cobrado la vida de muchísimas personas. Mira, el liderazgo lamentablemente en muchos de nuestros países dejó mucho que desear durante el transcurso de este año y definitivamente no aprendieron la lección. En todas partes del mundo, y eso no excluye las Américas, la pandemia estuvo muy politizada y hubo mucha desinformación, y lo más triste es que los principales entes que tendrían que dar la cara, informar adecuadamente a la población, no lo hicieron. Como es el caso del presidente de Brasil, que siempre le quitó la calidad y la severidad de esta enfermedad, el de México de igual manera, y eso contribuyó a que hayan los casos tan elevados que hay, de hecho, en esos dos países, porque la falta de responsabilidad y liderazgo y de información, sobre todo, contribuyó muchísimo a que la pandemia se esparciera muchísimo más rápido en las Américas. Es decir, esa relajación que vimos en el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo vimos también en Estados Unidos de alguna manera con el presidente Donald Trump, quien estuvo contagiado con COVID-19, bueno, los tres, también el de México, también el de Brasil. Eso quiere decir que no hubo de inmediato una reacción por parte de las autoridades para atacar, es decir, para activar el plan que todo gobierno debe tener para enfrentar este tipo de situaciones a nivel sanitario. ¿No hubo la intención, no hubo esa respuesta inmediata? ¿Así lo ve usted, doctora? No hubo la intervención necesaria y sobre todo esta pandemia descubrió que desde los países más poderosos a los países menos afortunados económicamente no estábamos preparados. La salud pública en el siglo XXI ha pasado a un segundo plano y es la más importante porque es la más económica, la más efectiva para mantener a tu población en las mejores condiciones. ¿Qué demostró esta pandemia? Que ni los países más avanzados, ni los países menos avanzados o en vías de desarrollo tenían la capacidad de respuesta para un fenómeno tan grande que venía anunciándose. Porque este es vamos a decir que la tercera y última visita de este virus. La primera fue hace 15 años, la penúltima fue hace aproximadamente 9, 10 años, y esto sabíamos los científicos que iba a venir. Sino que, ¿qué pasó? En líneas generales, el área de investigación sobre vacunas se descuidó totalmente, se les quitaron los recursos y las medidas de salud pública de vigilancia estaban totalmente deterioradas en la mayoría de los países porque la salud pública no se le está dando su posición que se le tiene que dar. Bueno, después de esas fallas, la pandemia demostró que era un peligro, por supuesto, para la humanidad y comenzaron las gestiones de las autoridades sanitarias, tarde, pero comenzaron, y ya estamos en un periodo o en una fase de vacunación en la mayoría de los países de la región. Y quería preguntarle por eso, porque, por ejemplo, qué decir de que cuando inicia la vacunación se presentan escándalos de corrupción, hay que llamarlo por su nombre, en Argentina y Perú, por ejemplo. Eso nos lleva a lo que lamentablemente nos identifica como latinoamericanos y es que nuestro nivel de transparencia y de ética, sobre todo a niveles gerenciales, es una vergüenza. Tenemos que dar el ejemplo. Uno como líder tiene que enseñar por el ejemplo. Eran los últimos, dado caso, cuando le correspondiera vacunarse y dar la sensación de que todo se está haciendo correctamente. Se está dejando por fuera a toda la población vulnerable que tiene familia, que a lo mejor es el sostén de su casa. Y lo que no están terminando de entender es que si no vacunan a su población, que es la que realmente produce, los niveles de pobreza en Latinoamérica van a ser aterradores. Y esa va a ser una pandemia muchísimo más difícil de recuperar que la que actualmente estamos ahorita. Ahora, sin duda alguna, la noticia de la llegada de la vacuna a América Latina no solo relajó a las personas, hay quienes dicen que las autoridades se están excediendo en relajar medidas de restricción. ¿Usted cómo lo ve? ¿Hay peligro de que esto se vuelva a complicar, incluso peor de los picos que ya vivimos en cada uno de los países por cuenta del virus? Yo quiero hacer referencia al gran país que es Brasil. Brasil jugó
con la inmunidad de rebaño, que todo el mundo se enfermara y que esto iba a pasar. ¿Qué lograron con esto? De que el virus mutara. Una de las variantes más contagiosas que tenemos en estos momentos viene de Manaus, donde el 80% de la población se infectó y se está reinfectando con una nueva variante. ¿Qué es lo que ocurre y es lo que quiero que entienda tu audiencia? Cuando nosotros dejamos las medidas de mitigación, llámese el uso de mascarillas, el lavado de manos, el mantener el distanciamiento social, el evitar reunirnos en lugares cerrados, con muchas personas, el tocarnos las manos y los ojos con las manos sin lavarnos, estamos dándole la oportunidad al virus de que entre a tu organismo, se entere de la información de cómo tu sistema inmune está trabajando, vamos a decir que está haciendo contrainteligencia, cambia y se burla de ti en tu cara. Tú le estás dando la información. Mi recomendación para todo el mundo es continuemos con la vacunación. Si te enfermaste, vacúnate, consulta con tu médico para ver cuándo te corresponde vacunarte y sigamos con las medidas de mitigación. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, y esto tenemos que meternos en la cabeza que va a durar por lo menos 9 meses a un año más. Cuando ya pasemos esta etapa, ya tenemos que salir de las medidas de mitigación. Pero necesitamos las dos herramientas, vacunación masiva y el uso de las medidas de mitigación. Doctora Dadilia, ¿9 meses más para conseguir inmunidad de rebaño en América Latina o no? Yo te voy a ser franca y te Sí. lo voy a decir con responsabilidad. Yo no creo que vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Yo pienso de que va a cumplir el virus su ciclo de 2 años que generalmente duran estos virus, como pasó con la mal llamada influenza española o gripe española, y se va a adaptar y se va a volver endémico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nos vamos a tener que vacunar anualmente. ¿Cuál es el impacto realmente que va a tener la vacunación desde mi punto de vista como profesional? Es que vamos a lograr que la mortalidad y el número de enfermos baje y la gente pueda volver a su cotidianidad. Pero esto no vamos a lograr la inmunidad de rebaño mientras existan países donde la corrupción galopa y donde el sistema está tan roto que no va a llegar la vacuna a quien más se necesita. Es la doctora Dadilia Garcés Mejía, médico epidemióloga y profesora del Miami-Dade College, a quien le agradezco muchísimo haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Doctora, será hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto.